todas las semanas a través de su pantalla. AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país. Ganadería, agricultura, apicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV. Te contamos lo que sucede tranqueras adentro, en la región y el país. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes? Mónica Gallo, quien les habla, Carlos Moreno detrás de cámara y frente a ustedes toda y la mejor información agropecuaria en este programa que hemos denominado AgroMP. Mucho para brindarles en el día de hoy. Por lo tanto, nada más para decir, solo presentar a las empresas que nos acompañan y comenzamos. Sabaté Hermanos, lo más completo en bombas eléctricas y nafteras, grupos electrógenos, bombas sumergibles y de superficie, lo último en bombas solares. Además, toda la línea para bosques y jardines. Asesoramiento, servicio técnico y postventa. Sabaté Hermanos, en el SINA 116, Bolívar. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Sáenz Valiente Bullrich y compañía en Bolívar. Herederos de una huella centenaria a su servicio en la actualidad. Marque la diferencia con nosotros en el mercado de cañuelas, en nuestros remates feria y especiales de reproductores. Consigne su hacienda para nuestros remate B. Sáenz Valiente Bullrich y compañía. Representantes en Bolívar, Tomás Corbela y Daniel de Julio. Marque con nosotros. Estilo Campo, un lugar donde podés encontrar lo mejor en bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey. Toda la indumentaria tradicional con estilo único. Visítanos en Rafael Hernández 175, teléfono 427502, Bolívar. El punto de encuentro con amigos es degustar una buena carne y con el mejor precio. Pasate. Carnes Bolívar. En la esquina de Brown y Leiría vas a encontrar todos los cortes de ganado seleccionado, pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Carnes Bolívar. Calidad a un precio justo. ¿Estás construyendo o ampliando tu campo, industria o tambo? En Electricidad Lavalle tenemos todo lo que necesitas para que tu proyecto no se detenga. Herramientas, cámaras de seguridad, cables subterráneos, motores y mucho más. Con la mejor calidad y un asesoramiento personalizado, encontranos en nuestras 3 sucursales. Solicita tu presupuesto sin costo o visitanos en nuestra web. Electricidad Lavalle, la energía que hace crecer tu proyecto. Carpintería Rural, de Pedro Codesal. Fabricación y reparaciones. Tranqueras, mangas, comederos, cargadores. Todo en artículos rurales. Postes, alambres, torniquetas. Ventas de maderas en general. Avenida Mariano Unzué 2000, Bolívar. Nos trasladamos a Rosario, más precisamente a orillas del río Paraná, donde pudimos recorrerlo, pudimos ver la ruta del cereal, diferentes puertos. Luego de finalizada la misma, pudimos dialogar con algunos de los disertantes que a bordo comentaban parte de lo que es esta ruta del cereal o parte de lo que es la brecha de rendimiento, como es el caso de Guido Di Mauro, docente e investigador. Y cuando hablamos de brecha de rendimientos, ahí es donde está el fertilizante, ahí donde está la fertilidad, cuánto le aportamos al suelo. Lo que es un problema puede ser una oportunidad. Hoy lo que estuvimos hablando fue un panel en realidad. Dentro de la recorrida hubo varias charlas. Lo que hicimos fue tratar de abordar el problema o la oportunidad, mejor dicho, de distintas ópticas. A mí me tocó más de la parte desde el manejo agronómico del cultivo. Yo trabajo sobre todo en soja, así que la charla estuvo bastante orientada ahí. Y básicamente lo que tratamos de hacer es una especie de un resumen de las brechas de rendimiento en la zona de acá de central de Argentina, desde una mirada regional, con bastante foco en el uso de fertilizantes. Cuando hablamos de brechas del 30%, ¿no?
Uno siempre habla de potencial, pero ¿cuánto mejor se podría producir con el mismo terreno, con una cuestión de manejo? Porque también ahí estaba la brecha. Exacto. Es que exactamente la brecha de rendimiento es un indicador de eso. Es cuánto podríamos aumentar la productividad con la tierra actual, ¿sí? Con las condiciones de producción actuales, con los suelos que tenemos. Y básicamente lo que vemos es una oportunidad, justamente. Podríamos estar aumentando un 30%, hay situaciones de más o de menos, depende, eso es un promedio, que podríamos aumentar. Hicimos algunos análisis en su momento donde tratamos de evaluar qué factores podrían aumentar el rendimiento de soja. Entre ellos hay varios, ¿sí? No es solamente la fertilización. Creo yo que el manejo de agronómico debe sinergizar todas las patas de la agronomía, pero la fertilización es una pata importante y estuvimos compartiendo algunos resultados de experimentos donde tratamos de ver la respuesta, muchos experimentos donde decíamos un manejo agronómico actual comparándolo con un manejo por fertilización mejorado, y estuvimos compartiendo algunos números en cuanto a rendimiento y también estuvimos charlando sobre la calidad del grano que se produce. Según tu óptica y tu experiencia, ¿es una cuestión económica, es una cuestión cultural, es una cuestión de ignorancia? Mira, yo no, sinceramente, una cuestión económica seguro que hay, ¿sí? El agro es una actividad económica, por lo cual eso yo creo que limita un poco esta actividad. Pero también hay una cuestión, me parece, tecnológica, por decirlo de alguna forma, que es esto de aplicar fertilizantes, en qué situación me conviene, en qué situación no me conviene. Y un poco también en la charla salió que se remarcó bastante entre los participantes el tema del diagnóstico. ¿Sí? Muchas veces estamos más allá de cuánto se fertiliza, la adopción de un análisis de suelo es muy baja en Argentina, por lo cual tenemos una doble oportunidad, creo yo, que es podemos aumentar la fertilización, que probablemente impacte en los rendimientos, pero sí o sí debemos mejorar el diagnóstico y empezar a aprovecharlo para que esa estrategia sea en los lugares donde debe ser. Ahora te estoy escuchando y estamos hablando de inteligencia artificial para el uso del agro, y por el otro lado estoy escuchando que el índice es muy bajo cuando hablamos de análisis de suelo, algo tan básico. Por eso para mí son dos polos, porque si tanta tecnología hoy puesta sobre la mesa y a la vez todavía el productor no hace análisis de suelo. Sí, bueno, yo creo que son las asimetrías de cualquier actividad, me parece, incluso no solo en el agro, en cualquier actividad creo que eso se da. Y sí, yo estoy de acuerdo con vos en lo que decís. A veces que uno se siente un poco bombardeado cuando uno va a una charla o una jornada del agro, decís, che, estoy escuchando estas cosas, y por el otro lado escucho, termina esa charla, empieza otra y decís, che, pero estamos hablando de análisis de suelo. Y sí, son asimetrías que de a poco se van a tener que ir cerrando. Por otro lado, los nutrientes que están en la tierra, uno cosecha el grano y cosecha los nutrientes. No solamente que ya entramos muchas veces en un suelo con déficit, sino cuando lo cosechamos, le sacamos, porque de estos barcos no se van solo granos, se van nutrientes. Totalmente, es que los nutrientes son para eso, sí. Algo estuvo mostrando bastante Esteban Ciarlo de fertilizar, que es esto del índice de cosecha de los nutrientes, que es cuánto de lo que absorbe el cultivo se va con el grano, ¿sí? Eso depende del nutriente y depende del cultivo, pero justamente a lo mejor eso está bueno ponerlo en perspectiva de cuántos barcos se van versus cuánto de grano que llevan nutrientes versus cuántos llegan de nutrientes, que son los que aplicamos. Creo que ahí que hay creo que es el motivo de esta reunión. Hay una gran disparidad entre cuántos barcos se van con grano versus cuántos vienen con exactamente, cuánto devuelven lo que se lleva. Exacto. Eso, y también según tu experiencia, ¿cambia la manera de fertilizar o la manera de manejar o la manera de incorporar productos en nuestros suelos según el juego político o económico que haya? Mira, yo te soy sincero, yo no soy productor y no soy experto, estimo que sí, pero un poco también se habló hoy esto. También no sé si el escenario político, pero un poco de esto de si el campo es propio o el campo es alquilado. Bueno. Y se estuvo charlando un poco de eso también, como que hay algunos trabajos que muestran que los balances no son tan distintos entre campo propio y campo alquilado. Pero bueno, también depende, es entendible también la estrategia que usa el productor en base al plazo que está produciendo, ¿no?
Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones, invernada y cría, haciendas generales. Remates el segundo miércoles de cada mes en el predio ferial de Bolívar. Anote su consignación con tiempo en Las Heras 100. Teléfono 2314 420509. Con Cutler y Primia, maneja tu feedlot de manera integrada y estratégica. Cutler, sistema de gestión facilitador que ordena los datos generados por tu feedlot. Te asesoramos en su aplicación y seguimiento. Sumá Cutler. Sumate a la ganadería del futuro. Primia EDP Agro. Sumando valor a tus negocios. Ferias del Centro. 40 años junto al productor ganadero logrando buenos negocios, con un equipo de trabajo a su disposición. Remates, ferias, consignaciones, gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Oficina en Avenida Almirante Brown 355. Teléfono 2314 42 72 55 42 65 35 Bolívar. Implementos Agrícolas Edecan. Somos una empresa familiar argentina fabricando silos e implementos agrícolas, silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereal a sin fin, silos comederos para vacunos con veta de chapa galvanizada totalmente desarmable, comederos para cerdos. Fábrica y venta directa en Ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314 420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Agrovet Integral SRL es más que un proveedor de servicios. Somos su socio dedicado para garantizar el éxito de su empresa ganadera. Productos veterinarios, asesoramiento integral, reproducción y ecografía. Además, nutrición, sanidad, clínica y diagnósticos. Avenida General Belgrano 153, Bolívar, Buenos Aires. Personas que se hallaban a bordo, el coordinador de fertilizar, Esteban Ciarlo. Y cuando hablamos de este cereal que ¿se va solo el cereal o se van los nutrientes? Y dentro de esos nutrientes que se van, ¿cuántos son y cuáles reponemos realmente? Y ahí es donde la fertilización vuelve a tener el protagonismo y la tarea para hacer cuando hablamos de la producción, porque ¿saben qué? Esta tarea comienza en el campo. Sí, lo que yo les contaba es que hay un gran desbalance entre lo que se va con lo que reponemos. Porque en realidad si vos producís muchos alimentos con muchos nutrientes, eso es fantástico. No es ningún problema. No es un problema. No es un problema que los nutrientes se vayan con los alimentos, al revés. Es una buenísima idea que vos puedas producir alimentos nutritivos para el mundo. El problema está en cuando vos no los reponés. Porque eso no es el suelo no es una fábrica de inventar. Los nutrientes no se inventan, es materia. ¿Sí? La materia no se inventa. Lo que vos podés hacer es reponerlos o sacarlos. Para la mayor parte de los nutrientes la principal salida es la cosecha y la mejor forma de hacerlo entrar es por fertilización. No es la única, hay abonos por ejemplo, hay cosas, quizás no puedes agregar grandes cantidades de nutrientes, pero existen otras. Sea la forma que vos lo quieras, lo tendrías que poner. O sea, si vos no lo ponés, tarde o temprano el suelo se te va a empobrecer y no va a ser sostenible, porque como tener una fábrica y no renovar las máquinas, tarde o temprano. Bueno, en el suelo pasa lo mismo, entonces, como conclusión, no es malo producir alimentos que se van con los barcos muy nutritivos, lo malo es que esos nutrientes que se van, no reponerlos. Y cuando hablamos de porcentajes, ¿de qué hablamos? Nosotros hacemos las cuentas de los 4 nutrientes principales. Que no son los únicos, pero los principales. No son los únicos, pero bueno, nos paramos en los principales, que son el nitrógeno, el fósforo, el potasio y el azufre. Después hay otros, los micronutrientes se exportan en cantidades más chicas, otros nutrientes que se exportan mucho, como el magnesio y el calcio. Pero bueno, no los tomamos en cuenta porque tomamos quizás los macronutrientes y el azufre. De esos, en promedio, se repone el 40% en la última campaña. Si haces un promedio histórico es un poquito menos, es cerca del 30% en los últimos 20 años. Pero vamos a tomar la última campaña y se repuso el 40%. Y de esos, por supuesto que algunos más, un poco menos, ¿no? El nitrógeno y el fósforo este año estuvieron en 50 y pico, 60%. Pero después el potasio estuvo en menos del 1% de reposición. Y el azufre cerca del 30%. Entonces en promedio da un 40%. ¿Qué quiere decir? Que de 10 nutrientes que se llevan los barcos,
6 los puso el suelo. Solamente 4 se los puso la producción, digamos, fue la inversión de la producción. Los otros 6 se los puso el suelo. Por eso que cada vez que hablamos de fertilización, cada vez que hablamos de degradación de suelos, cada vez que hablamos de producción agrícola y ganadera, estamos hablando de que tenemos suelos cada vez más pobres. Sí, y nacimos con suelos ricos. Y es un poco con... la contradicción y un poco lo que nos llevó quizás a empobrecerlos, porque en otros países que nacieron con suelos pobres, tienen como quizás un poco más de conciencia del cuidado del suelo. Nosotros como nacimos en las pampas ricas, que realmente son ricas, Sí. lo hemos ido empobreciendo casi sin darnos cuenta y fue como a la rana que la van a ir viendo despacito. Cuando nos demos cuenta en un momento nos van a faltar de todo. Que ya el nitrógeno y fósforo hace rato que nos faltan en todos los cultivos. Ya esos dos, casi que no hay zona donde... Por supuesto que hay lotes que el productor o el asesor fue mejor fertilizado, pero como cosa general, todas las zonas ya tienen deficiencia de nitrógeno y fósforo. Azufre, un montón. Y potasio tenemos Entre Ríos y ya La Mancha corriéndose a Santa Fe. Y eso en algún momento también se va a ampliar porque es un macronutriente y la soja, que es el cultivo que más hectáreas se siembra, se lleva mucho potasio. ¿Eso quiere decir que es malo? No es malo, quiere decir que hay demasiado, la soja es muy nutritiva, por eso se lleva demasiado nutriente, porque la soja es muy nutritiva. Pero lo que sí, hay que tener conciencia de que hay que ir reponiéndolo. Eso por un lado. Escuchamos a Guido también que tenemos una brecha, que cuando hablamos de brecha hablamos de un potencial de cosas que... del 30% de eso que podríamos producir. Por el otro lado tenés que decir, nos falta el 40% fertilizar. ¿Todo se soluciona con fertilizantes? No sé si todo, no, por supuesto que todo no es la solución para todo. Seguramente hay algunas otras cosas que la producción agropecuaria todavía tiene que mejorar. Ha mejorado mucho, ha adoptado sistemas como la siembra directa. En los últimos años se han extendido mucho lo que se llaman cultivo de servicio, cultivo ecosistémico, depende como lo llaman, que son esos abonos que van entre medio, que no se cosechan. O sea, la producción ha mejorado. De hecho, los rendimientos han mejorado medio a poquito. Bueno, eso, y bien lo dijiste vos, no todo se soluciona con eso. ¿Qué cultivo, ya vemos, la soja es muy rica en nutrientes y se va mucho? Exacto. ¿Qué cultivo le deja algo al suelo? Si vos te cosechás... Sí, te lo llevas. Te lo llevas. O sea, ningún llevas. Cultivo por definición deja todo, porque si dejara todo es que no estás cosechando nada. ¿Sí? La cuestión es la proporcionalidad entre lo que se lleva y lo que se va. Eso es un poco lo que hay que cuidar. Claro. Porque todos comemos y para que haya comida tiene que salir de algún lado. Alguien tiene que salir a comprarla después, y reponerla para la no cena. Lo mismo sería en la tierra. Es lo natural, que haya ciclado de nutrientes las personas. Cuando no había personas, el animal comía, sí, con sus deyecciones los nutrientes volvían al suelo. Sí. Y es natural, es súper natural que haya una cosecha de alguna manera. Claro. Lo que a veces nosotros queremos advertir es que cuando está demasiado desproporcionado, como es en Argentina, el caso de la nutrición, se generan estos problemas de sostenibilidad a largo plazo y se generan también estas brechas, porque cuando vamos a los trabajos de brechas que hacen los grupos CREA, que hace la Facultad de Agronomía, los mismos que hacemos nosotros, pero y grupos que trabajan a nivel internacional, el grupo que está comandado de la Universidad de Nebraska, lo que se ve que en Argentina, muchos de los cultivos, la principal factor que afecta a la brecha es la nutrición. No es el único, por supuesto. Hay en algunos cultivos que quizás es importante el control de plagas, en algunos otros cultivos la genética, pero siempre en el top 3, sí, en todos los cultivos, o el nitrógeno o el fósforo aparecen. Y hoy con una tecnología agropecuaria, con una tecnología aplicada al agro, que realmente vos decís, te debería ser más fácil esta tarea, porque nos está dando datos que podríamos adoptar para tomar medidas en consecuencia. Sí, hay oportunidades en todo lo que es sensoramiento satelital y el manejo de grandes bases de datos. Todavía estamos en una etapa súper experimental con eso. Uno de los grandes problemas para mejorar la nutrición es el diagnóstico. Ese diagnóstico seguramente se va a mejorar con estas nuevas tecnologías. Van de a poco, es difícil, no es tan fácil medir algo como el suelo. Se puede medir las plantas, a ver cómo está la nutrición en las plantas, eso se está avanzando mucho. Hay bastantes modelos que están evolucionando. Todavía nada superó al viejo análisis de suelo, todavía, quizás en un futuro sí. Bueno, pero hace un rato con Guido hablábamos del poco análisis de suelo que se hace. Y encima hay poco análisis. Pero, o sea, lo que ya está se está usando poco. Por eso, bueno, pero supongamos que aparezca una técnica mejoradora que supere análisis, que todavía no le existe. Bueno, bienvenida. Ojalá que podamos tener grandes respuestas, grandes bases de información que nos puedan decir rápidamente qué nutriente falta. Todavía eso viene en etapa experimental. Quizás eso en el futuro, porque lo sabemos todos ya a esta altura que van más rápido, a veces los cambios van más rápido de lo que nosotros lo podemos procesar.
quizás en poco tiempo tengamos diagnósticos superadores y que ayuden a mejorar. Tenemos una esperanza en los jóvenes que estén trabajando. Bueno, el recambio generacional que adopta esta tecnología y que tiene ganas, creo que ahí hay que apuntar un poco también, ¿no? Sí, justamente en el Congreso CREA, unos chicos que la juventud CREA decía que no va a ser solo de los agrónomos y veterinarios el futuro de la agronomía. Primero yo dije, uy, ¿qué dicen esto? Yo soy agrónomo, Claro. me tocaron el Me cambiaron por orgullo. inteligencia artificial, dijiste vos. Después, no, era mucho más inteligente, por supuesto, Sí. como son los jóvenes. No, que van a tener que articular con otras carreras, ¿viste? Con carreras tecnológicas, con gente que trabaje con datos. Eso tiene un potencial gigantesco, fantástico. Ojalá que la juventud traiga ese aire nuevo. También la juventud tiene un espíritu de conservación de recursos que los más grandes no tenemos. Porque Viene con la sustentabilidad y la ecología bajo del brazo. desde el jardín de infantes. Desde el jardín de infantes. Viene Empecemos por desde ahí. el jardín de infantes. Sí. Y le van a pedir a... El mundo ya está demandando El mundo lo sustentabilidad. pide, sobre todo los países más desarrollados. Sí. Pero la juventud y los chicos, ¿cómo te cuestionan hoy en día la sustentabilidad? Agárrate dentro de 10 años cuando salgamos a decir que se está perdiendo fósforo, no sé qué va a pasar. Claro. Porque son mucho más empiecen rebeldes. empiecen a ponerle algo. van a decirlo. Lo tienen mucho más claro ¿Sí? lo tienen mucho más integrado porque desde Jardín de Infantes nosotros paveamos con bloque, ellos hablan de la sostenibilidad, es fantástico. O les tocó eso, qué sé yo, es fantástico. Qué sé yo. La verdad hay mucho para decir con respecto a eso. Bueno, disfrutamos de la navegación, disfrutamos de la experiencia y es conocer un poquito más esa ruta del cereal y todo lo que va en ese barco, ¿no? Sí, la potencia, ¿no? Vimos La un potencia. poquito de la potencia de La lo que puede ser y lo que podría ser si apostamos un poquito más. Exactamente. Si Gracias. arriesgáramos un poco más. Gracias, Esteban. No, a ustedes, por favor. Continuamos en Rosario, pero nos trasladamos ahora a la Bolsa de Comercio, donde se realizó el Congreso AgSoja. El eslogan, donde la soja tiene la palabra. Presidenta de la Bolsa de Comercio de Rosario, estamos hablando de Patricia Verguero y la tecnología aplicada al agro. ¿Por qué no se aplica en los suelos? ¿Cuál es el potencial? Seguimos hablando de potencial y seguimos hablando de desnutrición de los suelos, de alguna manera, degradación de los suelos y cuánto es esa brecha y todo lo que se puede hacer si incorporamos esa tecnología y los fertilizantes necesarios. El productor tiene grandes desafíos porque la realidad es que políticas a lo largo del tiempo lo que han hecho es que el margen se fuera reduciendo sustancialmente y por lo tanto ciertos aspectos tecnológicos no fueron aplicados totalmente. Y eso ha conspirado de alguna manera en degradar tema suelo, lo vieron perfectamente en el primer módulo que estuvo espectacular. Pero en donde se mostró que más allá de la degradación del suelo, vos podés realmente apostar a fertilizar, apostar a poner toda una serie de nutrientes al suelo y mejorar incluso en términos económicos y en términos de rendimiento. Y eso es muy importante porque nos da paso al segundo aspecto que tiene que ver con ir hacia una producción sostenible, porque es no solo lo que te está demandando el mercado en diversos aspectos, sino también porque es algo a lo que hay que apostar para tener un medio ambiente o un lugar en el que podamos vivir satisfactoriamente, no solo las actuales generaciones, sino también las generaciones futuras, y en donde podamos seguir alimentándonos sobre la base de la tierra productiva. Que la nueva generación ya desde el jardín tiene esto del cuidado del medio ambiente incorporado y que ya no va a ser una conversación, va a ser un planteo y una exigencia de las nuevas generaciones. Tal cual. Y más allá de esa exigencia, hay productores, hay empresas agropecuarias que están haciendo mucho trabajo en ese sentido, pero la realidad es que hay que masificarlo. Y masificarlo en el sentido de ponerlos todos, estar todos muy sensibles o sensibilizados respecto de la importancia de las mediciones, de la importancia de adoptar prácticas, de la importancia de adoptar ciertas tecnologías que te permitan mejorar la producción en términos no solamente de rendimiento productivo, no solamente en términos económicos, sino también que te permitan mejorar el suelo y por lo tanto también contribuir a disminuir y a morigerar las emisiones de gases de efecto invernadero que tanto impacto tienen sobre todos. Cuando hablamos sobre efecto invernadero, muchas veces el foco se pone en la ganadería.
Sí. Pero hemos visto muchos avances mecánicos que no se tienen en cuenta, como es la siembra directa, Tal cual. que eso redujo notablemente la emisión de gases también. Totalmente. Nosotros, Argentina hace mucho tiempo que está haciendo siembra directa. Es, desde un punto de vista sostenible, es una de nuestras características y lo que la pone Argentina en punta con respecto a otros países. Pero también tenemos otras ventajas, y es que nuestro corazón productivo está muy cercano de la salida de exportación. Entonces eso también te ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en puntos tan álgidos como tiene que ver la parte de transporte, toda la parte de logística. Entonces, esa es otra ventaja que nosotros tenemos, más allá de esa práctica conservacionista que es la siembra directa. Tenés otra ventaja que es la cercanía que nosotros estamos a nuestros clientes, no desde el punto de vista espacial respecto del hemisferio norte, donde está el grueso de la población en el mundo, sino desde el punto de vista de que podemos utilizar el transporte más barato, que es el transporte marítimo. Estamos muy cerca de la salida oceánica. Qué gran desafío, y así como lo planteas, uno dice, tampoco es mal los deberes Argentina, porque es tan vasto, es tan grande en territorio, a lo largo y a lo ancho del país, y aún así, logísticamente, hace a esto. Y cuando vemos a nivel global, Argentina no está mal posicionada cuando hablamos del medio ambiente. No, tal cual. Esa es la ventaja que nosotros tenemos. Si bien tenemos una gran expansión desde el punto de vista productivo, en agricultura, donde estamos dentro del país, la realidad es que los ambientes son totalmente distintos a los ambientes que a lo mejor tienen en Brasil, en donde hay ambientes que son mucho más críticos. Nosotros tenemos el grueso de nuestra producción en la región pampeana, una región de llanura. Eso es una gran ventaja para nosotros desde el punto de vista ecológico, por así decirlo. Y a su vez eso de que estamos muy cerca de las salidas de exportación para un país que es netamente exportador, porque somos muy poquitos habitantes respecto de nuestro potencial productivo y de alimentación para el resto del mundo. Entonces esa es una gran ventaja, al contrario a lo mejor de lo que ocurre en otros países productores exportadores similares a los nuestros, al nuestro, como es Brasil o Estados Unidos, por ejemplo. La verdad que uno, después de hacer una nota de estas características, dice qué país rico, qué país productivo, y no se hacen tan mal las cosas como a veces nos queremos. No se hacen tan mal las cosas, pero todavía hay mucho por hacer. Y siempre hablamos de potencial. Exactamente, hay mucho por hacer y mucho para ganar, y se puede. Y se puede. Y no solamente es incorporación de tecnología y plata, sino es manejo muchas veces. Manejo productivo, exactamente, el planteo, el manejo es lo más importante. En el primer panel creo que estuvo muy bien trabajado, en donde justamente para cerrar brechas productivas, cerrar brechas de rendimiento, la parte de manejo productivo es esencial. Con el mismo territorio podemos producir cuanto menos el 30% más. Exacto. Tecnología y manejo de precisión, la ganadería del futuro. Ese es el eslogan que utilizó el IPCBA para la jornada ganadera que se realizó en Paso de los Libres, en Corrientes, más precisamente en el establecimiento Tres Luceros. Ahí dialogamos con el expresidente de la Sociedad Rural de Paso de los Libres, Marcelo Carbonell, que habló de cuáles son los productores que se dedican a la ganadería, productores chicos, medianos, cuáles son los que también tienen arrendamiento o campos arrendados. El recambio generacional, otro de los temas que se abordó, y un tema, como dice él, delicado, el abigeato, un tema que repercute en todo el país, en Corrientes también.
Sabaté Hermanos, lo más completo en bombas eléctricas y nafteras, grupos electrógenos, bombas sumergibles y de superficie, lo último en bombas solares. Además, toda la línea para bosques y jardines. Asesoramiento, servicio técnico y postventa. Sabaté Hermanos, en el Sina 116, Bolívar. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Sáenz Valiente Bullrich y compañía en Bolívar. Herederos de una huella centenaria a su servicio en la actualidad. Marque la diferencia con nosotros en el mercado de Cañuelas, en nuestros remates feria y especiales de reproductores. Consigne su hacienda para nuestros remate B. Sáenz Valiente Bullrich y compañía. Representantes en Bolívar, Tomás Corbela y Daniel de Julio. Marque con nosotros. Estilo Campo, un lugar donde podés encontrar lo mejor en bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey. Toda la indumentaria tradicional con estilo único. Visítanos en Rafael Hernández 175, teléfono 427502, Bolívar. El punto de encuentro con amigos es degustar una buena carne y con el mejor precio. Pasate. Carnes Bolívar. En la esquina de Brown y Leiría vas a encontrar todos los cortes de ganado seleccionado. Pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Carnes Bolívar. Calidad a un precio justo. ¿Estás construyendo o ampliando tu campo, industria o tambo? En Electricidad Lavalle tenemos todo lo que necesitas para que tu proyecto no se detenga. Herramientas, cámaras de seguridad, cables subterráneos, motores y mucho más. Con la mejor calidad y un asesoramiento personalizado, encontranos en nuestras 3 sucursales. Solicita tu presupuesto sin costo o visitanos en nuestra web. Electricidad Lavalle, la energía que hace crecer tu proyecto. Carpintería Rural, de Pedro Codesal. Fabricación y reparaciones. Tranqueras, mangas, comederos, cargadores. Todo en artículos rurales. Postes, alambres, torniquetas. Ventas de maderas en general. Avenida Mariano Unzué 2000, Bolívar. Expreso TAS, servicio puerta a puerta en 24 horas. Cargas, encomiendas, trámites. Su empresa de confianza para envíos seguros. Fabres García y Las Heras. Teléfono 2314-420300, Bolívar. Continuamos en esta jornada ganadera del IPCBA en Corrientes, en este caso con el médico veterinario Luis Rivero, de INTA Curuzú Cuatiá, y el uso de las caravanas electrónicas, la importancia de la trazabilidad cuando hablamos de la ganadería. Esta tecnología que llegó para quedarse y es sumamente importante, como lo dije en un inicio, para saber con qué rodeo contamos.
Milagro Torres, INTA Paso de los Libres. Y siguiendo con esta línea de la trazabilidad y de la importancia. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones se hace sobre cada animal acorde a sus necesidades. ¿Eso qué lo permite? Precisamente esta tecnología, las caravanas, tener la historia clínica de cada animal y poder tomar decisiones al respecto. Y el presidente de la Federación de Cooperativas de Corrientes, Nicolás Carlino, nos adentra en todas las producciones que hay. No solamente hablamos de la ganadera, siempre decimos que nuestro país es muy amplio y muy rico en producciones. Bueno, Corrientes, así como lo ven, es realmente productivo, pero lo escuchamos.
Volvemos a cambiar de escenario, nos trasladamos ahora al centro de la provincia de Buenos Aires, San Carlos de Bolívar, más precisamente al predio ferial, donde la firma Ferias del Centro realizó su remate feria mensual. Vemos los lotes y los valores más destacados de la jornada. Ha sido una tarde una mañana y tarde agitada ayer con respecto a eso. Camión que iba a un campo, no podía hacer otro viaje, en fin. Todas estas cosas que nos viene el clima pegando un poco bastante fuerte en la zona y que nos viene afectando muchísimo. Esperemos que cambie, esperemos que mejore, porque realmente la situación es delicada, no hay ninguna duda. Vamos a comenzar las ventas, ahí hay algo de consumo, algunas vacas y fundamentalmente lotes de invernada, muy buena invernada, lotes pesados, que es lo que se busca hoy. Así que bueno, vamos a tratar de andar lo mejor posible. Comenzamos en el lote número 1. 3.500 derivados, 3.500 nomás. 3.500, 500, 500, 3.500. 3.500, 500, 3.500. 3.500 una 2, 3.500 y vendí fue. No así nomás. 3.400 pesos tengo derivado. 3.400, 400. 3.400, 100, 400. 3.400 una 2, 3.400 y vendí. Fue. 3.500 derivado, 3.500, 500 nomás, 3.500, ¿quién? 3.500, 500, 3.500, 1, 2, 3.500 y vendí fue. 60, 70, 80, 70 nomás, 3.170 y fue. 2.260, 270, 280, 270 nomás, 2.270, 1, 2, 2.270 y vendí fue. 3.520, 1, 2, 3.520 fue. 3.340, 1, 2, ¿le gustaron? No, 3.340 una 2, 3.340 y vendí fue. 3.390 nomás. 3.390 una 2, 3.390 y las vendí fue. 3.450 te pido. 3.440 nomás. 3.440 nomás. 3.440 una 2, 3.440 y vendí fue. 2.200 acá. Gracias Adrián, 2.400, 400, 420, 40, 60, 80, 500, 520. 500 tengo una, 502, 500 pesos fue. 520, 40, 60, 80, 560 no, 560 fue. 400, 410, 420, 30, 40, 50, 60, 70 no, 460 no, 2460 fue. 2380 no, 2380 fue. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 500, 510, 20, 30, 40 no, 530 no, 530 fue. Para noviembre tienen que estar los animales o las haciendas vacunadas en su totalidad, salvo que haya alguna otra notificación por justamente la situación climática que estamos pasando. De lo contrario, tienen que tomar debida nota, en la medida que se pueda, como se pueda, tienen que ir vacunando los rodeos. Señores, vamos a comenzar en el lote 45. Hoy van a ver que hay bastante hacienda de invernada muy pesada. Y tiene una explicación. Tiene la misma explicación que venía comentando hace muy poquito. La gente no tiene forma de llegar con el alimento a los campos. Por lo tanto, la decisión fue esta. En la medida que uno no puede llegar con el alimento al campo, obviamente tiene que salir con la hacienda para la feria, no queda otra. Bueno, esa es la causa por la cual van a tener hoy muy buena oportunidad de comprar novillos pesados, novillos que van a llegar a un quilaje ideal, que es el que se busca y el que no hay, así que se los recomiendo muy especialmente. Y los terneros, bueno, ya sabemos, estamos finalizando la zafra que ya está prácticamente terminada de terneros, por eso es muy difícil conseguir un lote de terneros, y bueno, así que tienen la oportunidad acá de comprar terneros y terneras. Señores, lote 45, plazo 30 y 60 días. Ustedes dirán que valen, tengan en cuenta, son muy pesados, un animal que venía comiendo, un animal que camina mucho en cuanto a quilajes, tiene mucha caja. 420, 410 nomás, 1.410.1, 1.410.2, 1.410.000 y vendí. 360, 1.360, 1.360, 1.360 una 2, 1.360 y vendí fue. 1.160 una 2, 1.160 y vendí. 70 me dijiste, Adrián. No, porque Cacho me está diciendo que te me quedé, ¿verdad vos?
1.160.000 y vendí 60, 70 no, 60 nomás, 1.060.000 una 2, 1.060.000 y vendí fue, no más y no más. 1.050.000, perdón 10, no, 1.010.000, 1.020.000, 1.030.000, no, 1.020.000 una 2, 1.020.000 y vendí fue. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 80 nomás. 1.080.000 una 2, 1.080.000 y fue. Millón de pesos, millón. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, no, 60 nomás. 1.060.000 una 2, 1.060.000 y vendí fue. 900.000, 900.000, 900.000 una, 900.000 dos. Nacho, ¿me dijiste algo o no? Ah, no, para correrlo. 900.000 y vendí fue. Sí, Nacho. Bueno, señores, continuamos en el corral 63. Nacho Moronel. Vendemos 12 terneras primeras, con pintura van después. Vendemos las 12 primeras, digan ustedes cuánto le quieren poner, cuánto vuelvan. 900.000 pesos por venir, no hay. 9.10 a la 1, 9.10 a las 2. 910.000 pesos y vendiste. Espero el con 20. 9.10 y fue 9.90, 9.80 estoy acá entonces, 9.80 a la 1, 9.80 a las 2, 9.80 fue 30, 9.40, 9.30 a la 1, 9.30 a las 2, 9.30 y fue 9.50, 9.60, 9.50 vos Adrián entonces, 9.50 a la 1, 9.50 a las 2, 9.50 vendí. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones, invernada y cría, haciendas generales. Remates el segundo miércoles de cada mes en el predio ferial de Bolívar. Anote su consignación con tiempo en Las Heras 100. Teléfono 2314-420509. Con Cutler y Primia, maneja tu feedlot de manera integrada y estratégica. Cutler, sistema de gestión facilitador que ordena los datos generados por tu feedlot. Te asesoramos en su aplicación y seguimiento. Sumá Cutler. Sumate a la ganadería del futuro. Primia EDP Agro. Sumando valor a tus negocios. Ferias del Centro. 40 años junto al productor ganadero logrando buenos negocios, con un equipo de trabajo a su disposición. Remates, ferias, consignaciones, gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Oficina en Avenida Almirante Brown 355. Teléfono 2314-427255, 426535, Bolívar. Implementos Agrícolas Edecan. Somos una empresa familiar argentina fabricando silos e implementos agrícolas, silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereal a sin fin, silos comederos para vacunos con veta de chapa galvanizada totalmente desarmable, comederos para cerdos. Fábrica y venta directa en Ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314-420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Agrovet Integral SRL es más que un proveedor de servicios. Somos su socio dedicado para garantizar el éxito de su empresa ganadera. Productos veterinarios, asesoramiento integral, reproducción y ecografía. Además, nutrición, sanidad, clínica y diagnósticos. Avenida General Belgrano 153, Bolívar, Buenos Aires. Así de esta manera hemos finalizado otro programa agropecuario. No saben cuánto material y sumamente interesante nos quedó en el tintero, podríamos decir. Tenemos una jornada en el campo experimental de INTA Barneche, donde el protagonista es el suelo. Por el otro lado, en Balcarce, un congreso internacional de silo bolsa.
¿Cuánto hay para decir sobre Silobolsa? ¿Cuánta tecnología aplicada? Es una tecnología argentina que no solamente consumimos nosotros y lo tenemos muy naturalizado, sino que mucho extranjero viene a buscarla y tenemos testimonios de otros países. Por lo tanto, ustedes ya saben, firmes ahí, dentro de una semana la cita es aquí. Me despido, los dejo con la intriga, los esperamos, ¿eh? Muchísimas gracias por acompañarnos.